Saludos a todos, mi nombre es David Velasco y he decidido grabar este vídeo para presentaros mi nueva colección, pero esta vez no va a ser una colección de librojuegos como muchos podríais esperar, sino que va a ser algo muy especial, ya que va a ser una colección de juegos de rol en solitario, cuyo título es Black Sphinx. Aquí podéis ver el logotipo que he creado con este elfín negro que le da vida, como digo, a esta imagen de esta nueva colección. Y es muy especial porque, como digo, se trata de juegos de rol en solitario. En este vídeo voy a tratar de dar algunas nociones básicas, sobre todo para aquellos que no se hayan entrado en este mundo, que no lo conozcan bien, y os voy a explicar un poco en qué consiste esta nueva colección. Lo primero que me gustaría comentaros es que mi intención, no sé cuántos todavía, pero mi intención es publicar bastantes libros de esta colección, es decir, que cada cierto tiempo ir sacando un libro y que se convierta en algo que podáis esperar con ansia, con deseo y que os guste. Y de entrada, ahora en este lanzamiento salen 2 libros a la vez. Ahora os explicaré el motivo. El primero de ellos es Los Pergaminos de la Sibila, que es un oráculo para jugar al rol en solitario. Y el otro libro con el que arranca esta colección es Reino Marchito, del que hablaremos ahora más tarde. Entonces, como veis, Los Pergaminos de la Sibila, como veis, es un oráculo. Esto es muy importante, ya que este libro va a ser el complemento para el resto de obras que forme la colección Black Sphinx, ya que siempre que juguéis a uno de los juegos de esta colección, tendréis 2 libros sobre la mesa. Uno de ellos será siempre este oráculo, ya que os servirá para hacerle preguntas y él os dará la respuesta a todo lo que queráis consultar. Y el otro, en este caso, el primero que he lanzado es Reino Marchito. Es en concreto esa partida, esa aventura a la que estáis jugando, con una ambientación concreta que en el caso de Reino Marchito es una especie de fantasía en un reino celta, para que os hagáis una idea, aunque claro, siendo rol en solitario, cada uno la va a poder enfocar hacia algo más fantástico, más realista o lo que cada uno quiera. Entonces, como no quiero extenderme tampoco demasiado con este vídeo, voy a pasar a hablaros directamente de Los Pergaminos de la Sibila, que como podéis ver aquí es un oráculo para jugar al rol en solitario. Muy importante es que este oráculo no solo os va a servir para jugar a los juegos de la colección Black Sphinx, sino que os va a servir para usarlo en cualquier otro juego de rol en solitario o ambientación. Y creo que es interesante porque he querido, al contrario de otros oráculos, que en otros oráculos cuando tú haces una pregunta tienes que buscar la tabla concreta de eso que estás preguntando. Por ejemplo, si estás preguntando el nombre de un personaje, tienes que irte a la tabla de nombres. Si estás preguntando sobre una descripción física, te tienes que ir a la tabla de la descripción. Si estás preguntando sobre un lugar, tienes que buscar esa tabla en diferentes páginas. Sin embargo, aquí va a ser todo muy sencillo de usar, muy fácil, muy rápido y sobre todo ofreciendo la mayor cantidad de información posible. Ahora lo veréis. Otra de las cosas que os quiero comentar antes de arrancar, propiamente dicho, es que todo lo que vais a ver en pantalla son los archivos que Amazon imprimirá, es decir, los mismos que están subidos para que se impriman. Por tanto, todo lo que vais a ver en pantalla es exactamente lo mismo que luego vais a recibir en los libros. Por eso creo que este vídeo puede ser muy útil, porque vais a aprender mucho, lo vais a comprender muy bien lo que es la colección y luego se corresponderá perfectamente una vez que tengáis los libros en la mano, porque como digo, es el mismo material. Entonces voy a pasar un poco al interior, Los Pergaminos de la Sibila. Este es el interior del libro. Esto es una pequeña introducción, pero para no enrollarme mucho con todo lo que aquí se explica, que está todo perfectamente detallado, voy a ir directamente a lo que es una de las páginas y así lo vais a comprender mejor. Bueno, mejor que una, voy a poner la 2 y la 3, así veis 2 páginas enfrentadas del libro y se comprende mejor. Lo primero que debéis saber es que este libro se compone de 100 páginas, ya que cada vez que hagáis una consulta al oráculo, tendréis que lanzar un dado de 100, un de 100, como veis aquí arriba, resultado de un de 100. Entonces, en función del resultado, os tendréis que ir a esa página. Si, por ejemplo, hemos sacado un 3, nos vamos a esta página y ya aquí tenemos la respuesta a cualquier cosa que hayamos preguntado. No tendremos que buscar una tabla concreta, sino preguntemos lo que preguntemos, tiramos un de 100, nos vamos a su página y buscamos la concreta. Por ejemplo, si hemos preguntado un nombre femenino, saco un 5, pues me voy a la página 5, me voy a la categoría de nombre femenino, pues esta mujer se llama Zaldra. Y así lo mismo con todos. Si estamos hablando, llegamos a un pueblo y hay un problema, quiero saber qué es lo que ocurre, tiro en problema,
hambruna, si hubiera sacado un 4, el problema, guerra, y así con todo. Asuntos, dificultad al azar, incluso encuentros, encuentros al azar, aquí con un 4 no hay nadie. Por ejemplo, si quiero saber qué animal me está persiguiendo con un 4 sería un puma, pero si hablamos de criaturas fantásticas con un 4 pues sería una lamia. Como veis, es muy rápido, muy sencillo de usar, y aparte vamos a ver otra página de ejemplo. Aquí, por ejemplo, animal, hurón, criatura, un escorpión gigante, un objeto, un odre, como veis. Todo al azar, todo para responder vuestras preguntas. Bueno, y para los que no tienen muchas nociones de rol en solitario, sí me gustaría explicar que los oráculos normalmente suelen dividirse en 2 grandes bloques, es decir, las preguntas que podemos formular. En primer lugar, tenemos las preguntas que se responden solo con sí o no, que las tenemos aquí arriba, porque como digo, ellas solas forman un gran bloque. Son preguntas que le haremos, por ejemplo, a otro personaje, o que preguntaremos al oráculo sobre la ambientación que nos rodea. Por ejemplo, si le preguntamos a un personaje, ¿te han pagado para asesinarme?, lanzaríamos. Con un dado de 6, la respuesta sería no y además. En este caso es que no le han pagado a ese personaje para que nos persiga, para que nos asesine, pero además hay otra cosa que tú ya como jugador tienes que inventar o que añadir, y para eso puedes inventártelo todo o puedes recurrir a otra tirada al oráculo preguntando en alguna categoría para tratar para dar forma a esa realidad que estás creando en el juego. Entonces, como veis, todo esto es muy sencillo de usar y, como decía al principio, con la máxima información posible en una sola página. Aparte, veis que también hay aquí imágenes, y a lo mismo que hay diferentes categorías, en cada página he puesto diferentes imágenes que también las podréis usar. Por ejemplo, si llegáis a una habitación y queréis ayudaros de una de estas imágenes, son evocadoras para que os inspiren, para que os ayuden a crear esa narración a la que estáis dando forma. Os podéis ayudar de estas imágenes. Como digo, son 100 páginas y aparte, como podéis imaginar, este libro, Los Pergaminos de la Sibila, se ha creado como complemento de la colección Black Sphinx. Como digo, siempre jugaréis con este oráculo para hacerle todas las preguntas que queráis sobre la aventura que estéis jugando en ese otro libro concreto de la colección. Entonces, hay algunas categorías que están creadas expresamente para ello, como por ejemplo, muy importante, la tirada del destino, la llamada tirada del destino. ¿Veis aquí? Tirada del destino. En este caso, cuando tú estés jugando alguno de los libros de Black Sphinx, encontrarás un montón de retos en todas las páginas. Y en función de si los superas o si fracasas, recibirás una penalización o una recompensa. Muchas veces te dirá exactamente qué tipo de punto, qué objeto, qué recurso es el que consigues o el que pierdes. Pero en muchas otras ocasiones, para darle todavía más azar a todo y más que no esté todo tan previsto, tan encasillado, se te pedirá que hagas una tirada del destino. Esto va a ocurrir muchísimas veces. Entonces tendréis que venir al oráculo y lanzar un de 100. Por ejemplo, si hemos fracasado en un desafío y nos dice que nuestra penalización es una tirada del destino, yo tiro mi dado de 100 y saco un 12, entonces me vendría a esta página. En este caso sería un PA, y como veis tienen un signo más o menos delante. El más habría que aplicarlo si en el desafío del que venimos hemos tenido éxito, pero en este ejemplo que estoy explicando he fracasado, significa que pierdo un PA. En este caso PA sería puntos de argumento, que son muy importantes para avanzar en la trama. En este ejemplo, si en el desafío he fracasado, la tirada del destino me lleva a esta página, tengo que aplicar el menos, por tanto pierdo un PA. Un punto de argumento. Eso significa que al perder un punto de argumento he dado como un paso atrás y me estoy alejando de ese objetivo que yo persigo en mi aventura. Entonces, como veis, creo que esto no necesita mucha más explicación, aunque bueno, la inclinación es otra categoría que también está creada expresamente, aunque se puede usar en otros juegos claramente, pero está creada para la colección Black Sphinx, porque cuando te aparezca un personaje, en muchísimos casos, en otros está marcado si el personaje es amigable, neutral u hostil hacia vosotros, pero en otros casos será la suerte quien lo decida. Entonces tendréis que tirar un de 100 y ver en la categoría de inclinación
cómo es ese personaje hacia vosotros. En este ejemplo, con un 12 o con un 13, pues es amigable. En este caso, como hay 3 categorías, son unos 30 puntos los que tiene cada una de las opciones. Hasta el 30 y tanto sería amigable, hasta el 60 y tanto son neutrales y del 60 y tanto hasta el 100 son personajes hostiles. Entonces, como digo, creo que no necesita esto mucha más explicación porque si veis son las 100 páginas con las imágenes, con todas las categorías, con todo lo que podéis usar y la verdad es que pues estoy bastante contento con el resultado. Antes de pasar ya a lo que sería explicaros un poco Reino Marchito, me gustaría hablar un poco del formato de los libros. Como veis, el tamaño de los libros es cuadrado y para que os hagáis una idea, son mucho más grandes que cualquiera de los otros libros que yo he publicado hasta el momento. Es decir, abiertos en mesa son espectaculares, se abren súper cómodos porque son cuadrados y muy grandes y se pueden disfrutar mucho en mesa jugándolo por la comodidad que ofrece. Aparte, los pergaminos de la Sibila es en blanco y negro porque no tenía sentido que fuese a color, lo cual encarece el precio, pero sin embargo Reino Marchito y el resto de libros de la colección Black Sphinx, como están basados en imágenes, como ahora veréis, van a ser totalmente a color, lo cual hace que la inmersión en la aventura, ahora lo veréis, pero en mi caso estoy súper contento y antes de que se me olvide, una de las cosas que os quería comentar es que estoy súper contento con esta colección porque es con la que más, testeando Reino Marchito, ha sido con el libro que más he disfrutado de todos los libros juegos que he publicado. Y eso creo que ya es decir, pues lo he disfrutado muchísimo, me lo he pasado. Vamos, me lo he pasado pipa y súper bien, porque no os podéis ni imaginar lo impredecible que es, cómo cambia todo en función de una tirada de dados, de lo que vas ganando, de lo que vas perdiendo. Ahora os lo explicaré un poco mejor y sin más preámbulos. Bueno, para que veáis un poco el tamaño de los libros antes de que lo compréis, en la página web de la colección Black Sphinx, dentro de mi propia web, dentro de david-velasco.net, voy a poner una fotografía comparando lo que es el tamaño de las novelas de Expediente Anunnaki con los libros de esta colección, con estos 2 libros. El tamaño de las novelas de Expediente Anunnaki es el mismo tamaño que tiene el Grimorio del Druida, los libros juegos de Expediente Anunnaki, Héroes del Acero, todo. Así os podéis hacer una idea de cuánto más grandes son estos libros y lo bien que quedan en mesa. Entonces, no me quiero extender más ya con los pergaminos de la Sibila, creo que queda claro, una tirada de 100 y en función de lo que hayamos preguntado, miramos en su categoría y así de sencillo, en el número que nos corresponda, así de sencillo, no hay más. A partir de ahí, a crear vuestra aventura. Y nada, voy a pasar a enseñaros la portada de Reino Marchito, que la verdad es que estoy también muy, muy contento por cómo está quedando todo, porque como digo, estoy trabajando en varios libros a la vez, tengo ya todas las portadas preparadas, tengo todas las fotografías, porque ahora lo veréis, esta colección se basa en imágenes, se basa en fotografías y he tratado de buscar fotografías de fotógrafos de renombre, para lo cual he invertido también cierta cantidad para que todo tenga la mayor calidad posible y nada, que como digo, espero que os guste tanto como me está gustando a mí. Aquí tenéis la portada de lo que va a ser el primer juego ya propiamente dicho. Como veis, aquí en la portada, en los pergaminos de la Sibila ponía oráculo para jugar al rol en solitario. Aquí ya pone juego de rol en solitario, aunque hará falta los pergaminos de la Sibila para jugarlo. Como digo, se complementan y siempre jugaréis con 2 libros a la vez. Esta es la portada, el primer libro de la colección Black Sphinx y la verdad es que creo que es bastante evocadora y creo que transmite muy bien lo que os podéis encontrar en el interior y el tipo de aventuras que podéis ir creando. Voy a pasar al interior, como digo, este es el archivo de imprenta, por tanto todo lo que veáis aquí va a ser exactamente lo mismo que recibiréis en el libro. Entonces voy a ir explicando aquí sí un poco las reglas y todo. Bueno, antes de nada, la ficha, atención. Aquí está dividida en 2 páginas, que es el tamaño del libro. De mi web, como ocurre con todos mis libros juegos, os podéis descargar la ficha para imprimirla rápidamente, así os ahorráis tener que fotocopiar el libro, la podréis imprimir en blanco y negro, a color, como queráis. Y como veis aquí está el tamaño del libro dividida en 2, de la página web podréis descargar estas mismas 2 páginas, este mismo formato, pero aparte he creado una nueva
en lo que es en formato A4, formato folio, para que en una sola cara de un folio lo podáis imprimir de modo sencillo y esté toda esta información en un solo folio. Sí, creo que va a ser mucho más sencillo. Tendréis todas las opciones y podréis imprimirlo como queráis. Entonces creo que no merece la pena que me entretenga mucho en la ficha, porque todos estos apartados los voy a ir explicando ahora, de fuerza, destreza, inteligencia, carisma. Bueno, si queréis los nombro como estoy haciendo. Esto sería puntos de vida, puntos de resistencia, puntos de maestría, puntos de argumento, las armas, la armadura y el equipo diverso, habilidades especiales y los recursos de supervivencia y recursos de herramientas, que van a ser muy importantes en lo que al desarrollo del juego y del argumento se trata. Si os estáis preguntando sobre las reglas, van a ser muy, muy, muy similares los combates y todo a las de cualquier otro de mis libros juegos. Y aparte, las mismas reglas son las que se van a usar en todos los libros de la colección Black Sphinx. Con lo cual, en cuanto que os la aprendáis una vez, os van a servir para toda la colección. Con lo cual creo que de agradecer para el lector no tener que aprenderse reglas nuevas, y aparte va a ser todo tan visual que no va a haber texto, solo van a estar las 20 y tantas páginas de reglas del principio y después todo son imágenes basadas en iconos, como digo, todo muy visual para que se disfrute al máximo y para daros pie a la mayor interpretación, a la mayor creación posible por vuestra parte y que cada aventura pues sea diferente. Entonces voy a seguir comentando un poco. Bueno, aquí hay una introducción en la que hablo un poco de los pergaminos de la Sibila, de cómo se usa, de qué es Black Sphinx, de qué pretendo con esta colección, un poco los materiales que se van a usar. Harán falta las fichas, una libreta para ir tomando nota de vuestra aventura. Y luego los dados. En los combates serán 2 dados de 6 contra 2 dados de 6, con lo cual necesitaréis 4 dados de 6 si son de diferente tamaño o color, mucho mejor, y luego 2 dados de 10 para hacer estas tiradas de 100 en los pergaminos de la Sibila, como hemos explicado. Y luego los 2 libros, ese es el sencillo material que vais a necesitar, aparte de un lápiz y una goma de borrar, con lo que ir anotando todo, tanto en la ficha como en vuestra libreta. La ficha de personaje, los iconos. Al final de estas reglas he hecho una recopilación de todos los iconos y aparte en la web también lo podréis descargar. Lo he puesto de forma que lo podáis imprimir en dos carillas de A4. Lo vais a poder imprimir en un solo folio por las 2 caras o en 2 folios distintos, pero está todo adaptado para que en casa lo podáis imprimir en vuestra impresora de la mejor forma posible y sin problema. Luego las características principales del personaje: fuerza, destreza, inteligencia y carisma. La fuerza, muy importante porque se usará en los combates y aparte en desafíos, pues por ejemplo para levantar objetos pesados. La destreza servirá en los desafíos pues para, imaginaros, para escalar, para correr, para saltar. La inteligencia, pues tanto para seguir rastros, enigmas, también simboliza la agudeza mental del personaje. Y el carisma es la capacidad de tratar con otros personajes con los que nos encontremos, que aquí va a ser muy, muy, muy importante. Bueno, al igual que todas, porque como veréis es que todo va a afectar. Entonces, a la hora de crear el personaje, todas las categorías, todas las características comienzan a 0, pero tendréis, como se explica aquí, 4 puntos que repartir. La regla es muy sencilla: por cada punto invertido podéis subir un punto, una categoría, pero ninguna categoría puede empezar el juego con un valor superior a 2. Entonces aquí os pongo un ejemplo de un personaje creado, por ejemplo, con fuerza 2, destreza 1, inteligencia 0 y carisma 1. Total, los 4 puntos invertidos. Después tendríamos los puntos de vida, que empezamos a 20 y funcionan de un modo similar a como se usan en el resto de mis libros juegos. Aquí, en este caso, los puntos de vida se van a usar solo en el combate. Si llegamos a 0 puntos de vida durante el combate, el personaje cae inconsciente. Eso no quiere decir que muera. Para morir aquí se usarán los puntos de resistencia. Es decir, si en un combate el personaje se queda con 0 puntos de vida, cae inconsciente, sufre una penalización que será perder puntos de resistencia, que si te quedas con 0 puntos de resistencia sí que morirías, pero te vuelves a levantar. En este caso, está diseñado el juego para que los enemigos que se han dado por satisfecho con ganarte, cuando te recuperas esta conciencia ya no están. Es decir, como que te han vencido. Si fuera un ladrón o algo, pues ya tú podrías interpretar que te ha robado algo de lo que llevas, o si es un animal podrías, bueno, ya tienes la penalización de puntos de resistencia, pero una vez que recuperas la conciencia,
ese enemigo, digamos, que se habrá ido. Entonces estarás en esa localización solo y ya podrás seguir tu aventura adelante tras sufrir esa penalización, como digo, de haber perdido puntos de resistencia. No obstante, hay otro tipo de enemigos que lo encontraréis marcado, que esos no se van. Es decir, si un enemigo le han pagado para que os asesine, os gana un combate, sufrís la penalización de puntos de resistencia, os ponéis en pie y el enemigo va a ir de nuevo para pelear contra vosotros, porque su objetivo es mataros. Entonces tendrás que seguir luchando contra él hasta que le venzas, hasta que logres derrotarlo o hasta que tú te quedes sin puntos de resistencia. Si desafortunadamente te quedarás sin puntos de resistencia, ahí sí moriría y acabaría tu partida. Bueno, otra cosa importante de los puntos de vida es que se recuperan al completo después de cada combate, con lo que tras luchar, tanto si has ganado como si has perdido, vuelve a tener todos tus puntos de vida para afrontar otra pelea. Ahora aquí se habla de los puntos de resistencia, que ya lo he explicado, son 20. Y el ejemplo que yo pongo aquí para explicarlo y diferenciarlo de los puntos de vida creo que se entiende. Es decir, si fuera comparándolo con el atletismo, los puntos de vida se usarían al correr 100 metros y los puntos de resistencia se usarían para correr un maratón. Es decir, los puntos de vida los vamos a usar solo en combate y si perdemos un combate sufriremos una penalización en puntos de resistencia. Al quedarnos con 0 puntos de resistencia, ahí sí que perderíamos la vida. Aquí se explican ahora, bueno, este es el icono, como podéis ver, he dicho que hay enemigos que no se marchan, como pone aquí, encontrarás este icono junto a los enemigos que no se van. Cuando veáis este icono junto a un enemigo, si os vence, recuperáis la conciencia, el enemigo sigue estando y volvéis a pelear contra él. En cuanto al combate, aquí es similar al de mis librojuegos. Tenemos, si ya lo sabéis, pues eso que os ahorráis porque es muy sencillo, son las fases típicas de mis librojuegos y muy fácil. La primera es la tirada enfrentada de ataque, en la que lanzaremos 2 de 6, le sumaremos nuestra fuerza y la compararemos contra los 2 de 6 de nuestro rival más su fuerza. El que tenga el resultado más alto es el que gana la tirada enfrentada de ataque y ese es el único que hace las siguientes tiradas porque es el único que en este turno, en esta ronda, va a herir a su rival. Entonces, el que gana esa tirada hace... Bueno, este es el icono que representa la fuerza, pero ahora después hablaré bien de todos los iconos. El que gana la tirada enfrentada de ataque es el único que hace la tirada de localización del daño. Dependiendo de dónde lanzaremos un D6, dependiendo de dónde ganaremos puntos, se mantendrá igual o perderemos puntos de daño. Si por ejemplo sacamos un 6 y le damos en la cabeza a nuestro rival, significa que vamos a hacer 3 puntos de daño extra que tendremos que sumar al daño del arma que estemos empleando. Porque ahora después de la tirada de localización viene la tirada de daño. Ahí tenemos que mirar el daño del arma con la que estamos luchando o el daño del arma que haya usado nuestro enemigo, en caso de que él haya ganado la tirada enfrentada de ataque y nos hiera a nosotros. Entonces, si por ejemplo fuese una espada que hace un daño de un dado de 6, tiraríamos ese dado de 6. Imagina que sacamos un 5. Si antes en la tirada de localización del daño hemos sacado un 6, sumaríamos más 3. Por tanto, 5 y 3 le haríamos 8 puntos de daño. Ahora sería el momento de mirar las armaduras del rival. En este caso, por ser en la cabeza, solo nos fijaríamos en si lleva casco. Si no lleva casco, pues le haríamos esos 8 puntos de daño. Si, por ejemplo, lleva un casco que absorbe, que amortigua 2 puntos de vida, tendríamos que descontarlo. En vez de 8, le restaríamos los 2 del casco y le haríamos 6 puntos de daño a nuestro rival. Ahora, mientras los dos sigan con puntos de vida, los descontaríamos. Imagina que nuestro rival tiene 20, le hemos quitado 6, apuntamos que les quedan 14. Entonces, como los dos seguimos con vida, pasamos a una nueva ronda, de nuevo a una nueva tirada enfrentada de ataque. Empezamos todo este proceso hasta que uno de los dos contendientes llegue a 0 puntos de vida y sea el otro el que gana el combate. Como digo, muy sencillo. Aparte, hay gente a la que le gusta más, le gusta menos el sistema y para los que le gusta menos, he añadido al final de las reglas esas indicaciones que ya tengo puestas en mi web de que puedes hacer los combates muchísimo más cortos si siempre aplicas una regla a tu elección como tú quieras, descontando puntos de vida de una forma similar. Es decir, tú puedes decidir al principio del juego quitarle siempre a cada contendiente 10 puntos de vida. Por tanto, imaginad que yo tengo 20 puntos de vida, pues
Al contrario, voy a tener en todo el juego 10 y a mis rivales siempre les voy a descontar 10. Si llego contra un enemigo que tiene 19, pues yo empezaría el combate con 10 y mi rival que tiene 19 le descuento 10, empezaría con 9. Como podéis imaginar, el combate se va a reducir a la mitad. Entonces, para aquellos que en los combates se les hacen más tediosos, pueden aplicar esta regla, como digo, en la cantidad que quieran para adaptarlo a su gusto y no se desvirtúa nada del juego porque todo sigue igual, simplemente se acorta. En mi caso me gustan mucho las tiradas, me gusta que el combate sea largo y a la mayoría de la gente que lee mis libros juegos y que me lo comenta, pues también le gusta este sistema, por eso lo he seguido aplicando en todos mis libros juegos. Sin embargo, para esa minoría a las que no le gustan, pues ahí tenéis la solución perfecta, reducir el número de puntos de vida de forma similar entre los dos contendientes. Pero bueno, sí, voy a seguir comentando un poco las reglas. Como veis aquí las armaduras se dividen en casco, peto, brazales y grebas, cada una protege una parte del cuerpo. Las armas, empezamos con una espada que hace un daño de un dado de 6. Muy importante aquí es que la manera de conseguir armas y armaduras es recogerlas de los enemigos vencidos. Es decir, una vez que le ganemos a un enemigo, siempre, si lo queremos, nos podremos quedar con todas sus armas y sus armaduras. Si tiene un hacha, pues se la podremos quitar. Si tiene un casco, se lo podremos quitar, no lo ponemos nosotros. O lo guardamos en nuestra bolsa de piel. El inconveniente de guardarlo, si por ejemplo ya tengo un casco puesto y consigo otro, pero me lo quiero guardar por lo que pueda pasar, pues si me penalizan más adelante pierdo un casco. El problema es que todos los cascos que lleve en mi bolsa de piel van a ocupar un espacio. La bolsa de piel solo caben 6 objetos y ahí se incluyen los recursos que son muy importantes. Por tanto, si guardo un casco en mi bolsa de piel, ya solo me van a caber 5 recursos en vez de 6. Entonces todo eso tendréis que valorarlo. Como no me quiero extender demasiado, aquí está todo perfectamente explicado. Aquí, como he dicho, el equipo diverso, comienza la aventura, imágenes, la base del juego, pero solo explicaré sobre las imágenes. Cómo dar forma a tu entorno, aquí se explica cómo ir usando, esto es opcional en función de vuestro gusto, de cómo queráis jugar, pero cada vez que lleguéis a una imagen, se recomienda o no hacer ninguna, una o dos tiradas en los pergaminos de la sibila. ¿Para qué? Para enriquecerla, para añadir información extra. Aquí tenéis un montón de ejemplos, pero por ejemplo, mirad, imaginad que llegamos a un bosque, hay un montón de árboles y entonces queremos enriquecer ese lugar y entonces haríamos una tirada en los pergaminos de la sibila. Por ejemplo, pues queremos añadir otro lugar extra y pues tiráramos y en la 14, mina, pues significa que ahí hay la entrada de una mina o es que todo depende de cómo queráis jugar y de cómo, o por ejemplo, si imaginad, llegamos a una imagen y nos aparece un personaje y tiramos y nos dice que es neutral, pero le queremos añadir más información a ese personaje. Quiero tirar, por ejemplo, para saber su estado de ánimo. En este caso, imagina que sacamos un 15, significa que este personaje estaría aterrorizado. Eso ya nos daría pie, por ejemplo, a hacerle alguna pregunta de cuál es el motivo por el que estás aterrorizado. Eso nos llevaría, por ejemplo, a hacer una pregunta de sí o no, porque en función, imagina que estamos buscando a una bestia legendaria en este bosque. Entonces le podemos preguntar, ¿estás aterrorizado porque la bestia te está persiguiendo? Tiraríamos y entonces nos dirá si sí o si no o lo que ocurre. Como veis, en cada imagen a la que lleguemos la podemos ampliar usando los pergaminos de la sibila, es decir, le podemos añadir muchísimas cosas usando todas estas categorías que, como veis, por ejemplo, llegamos a un lugar y vamos a poner otro ejemplo y tiramos un 19 y descripción del lugar apacible, pues bueno, pues por lo menos sabemos que en este sitio es apacible, no hay un peligro inminente. Así con todo lo que ahora vayáis descubriendo, pero lo vais a entender mejor cuando lleguemos a las imágenes. Voy a seguir. ¿Cómo avanzar por tu universo? Bueno, los desafíos, estos son muy importantes porque así es como se juega. Es decir, siempre en cada página encontraréis un desafío junto a una imagen. Si es de fuerza, y habrá un número que tendréis que igualar o superar. Espera, voy a ver cómo está explicado esto aquí. Cómo afrontar los diferentes retos, ¿veis? En todas las imágenes vais a encontrar un desafío. Puede ser de fuerza, de destreza, de inteligencia, de carisma o de gasto de recursos. Entonces,
Si es de este tipo, de fuerza, destreza, inteligencia o carisma, al lado encontraréis un dado que normalmente va del 3 al 6 o incluso al 7, un dado modificado. Entonces, eso es la dificultad de ese desafío. Para superarlo, tendréis que tirar un dado y sumarle lo que tengáis en esa característica, en fuerza, en destreza, en inteligencia o en carisma. Si igualáis o superáis la cantidad que marca este dado, pues habríais tenido éxito. Imaginad en la ficha que hemos hecho de ejemplo, había inteligencia 0. Pues si yo me encuentro este desafío de inteligencia 3, tiro un dado. Si saco un 2, inteligencia 0 no le sumo nada, por lo tanto fracasaría en este desafío. Si sacara 3 o más en el dado, lo superaría. Luego, los de desafíos de recursos de supervivencia y de herramientas, estos son distintos, aunque también está marcado con un dado, pero no se superan tirando un dado, sino que esto solo sirve para ilustrar. Normalmente aquí solo aparecerá un 1 o un 2 y se supera gastando ese recurso. Además, ese tipo de recurso concreto, si encontramos este desafío de recurso de supervivencia con un 1, solo lo superaremos si en nuestra mochila, en nuestra bolsa de piel, llevamos algún recurso de supervivencia de este tipo y lo gastamos. Entonces damos por superado el desafío, o de herramientas. Si no llevamos ninguna herramienta, habremos fracasado ese desafío. Entonces, como veis, es muy sencillo. Voy a seguir pasando páginas para ver. Aquí está, en cada página encontraréis estos dos iconos, es decir, si hemos fallado en el desafío, tenemos que sufrir la penalización que se nos marca con este icono, y si hemos tenido éxito en el desafío, ganaremos la recompensa que se nos marca con este icono. Ahora se explican los distintos tipos de penalizaciones y recompensas que recibiremos a lo largo del juego. La primera, los puntos de argumento, muy importante, pero como están explicados más adelante en un apartado concreto, ahora después hablo de ellos. Los recursos, como podéis ver, pues a lo largo del juego iremos ganando y perdiendo recursos de supervivencia y de herramientas. Armas y armaduras, pues en los desafíos solo aparecerán a modo de penalización, porque la forma de ganarlas, tanto la arma y la armadura, es como ya he dicho, es ganando, derrotando a un enemigo y nos quedamos con todo su equipo. Sin embargo, en los desafíos se nos puede decir, si por ejemplo un desafío de destreza, imagina que estamos pasando por encima del hielo o nadando, pues hemos fallado, pues que hemos perdido una pieza de armadura. A la hora de interpretarlo, imaginad, nos estábamos ahogando, el peto se nos había enganchado con unas raíces que había bajo el agua y hemos tenido que romper sus correas y deshacernos del peto para poder seguir nadando y salir de ahí. Entonces habríamos perdido esa pieza de armadura. O imaginad ese ejemplo, vamos nadando y el arma se nos cae. Qué mala suerte hemos tenido que nos hemos quedado desarmados. Entonces, esas son las formas, como digo, siempre tendréis que interpretarlo en función de la situación en la que sea. Habilidades especiales, lo mismo. Ganaréis o perderéis habilidades especiales, que eso aparecen en un apéndice al final del libro. Hay un total de 10 y siempre tendréis que lanzar un de 10 porque es al azar, tanto si ganáis como si la perdéis, solo la perderéis si tenéis alguna. La que tengáis la borraréis, o si tenéis más de una, elegid la que queráis. Pero a la hora de ganarla tendréis que lanzar un de 10 en esa tabla y será al azar. Esa tabla será muy importante también porque habrá enemigos que tengan habilidades especiales. Si aparece el icono que te indica que un enemigo tiene una habilidad especial, te tendrás que ir a su tabla y tirar, su tabla es la misma para todos, está al final del libro. Tendréis que tirar un de 10 y esa habilidad que os aparezca según el resultado es con la que cuenta ese enemigo en ese combate. Luego, los puntos de maestría también son muy importantes. Los ganaréis y los perderéis a la hora de superar o fracasar en los desafíos. Y los puntos de maestría, una vez que los consigáis, hay dos formas de gastarlos. Una es para aumentar la fuerza durante un combate. Imagina que tenemos fuerza 1 y nos aparece un enemigo que tiene fuerza 3. Yo, por ejemplo, si tengo 3 puntos de maestría, podría decidir gastar estos 3 puntos de maestría para sumárselos a mi 1 de fuerza y tener un total de 4 de fuerza durante ese combate a lo largo de todo el combate. Como dice aquí, el máximo que podrá alcanzar la fuerza gracias a los puntos de maestría será 4. Y en las tiradas de los desafíos es similar, solo que solo se hacen en una única tirada, porque esos desafíos son una tirada. Por ejemplo, si yo tengo destreza 1 y me aparece un desafío que tiene destreza 6, pues a lo mejor tengo solo un punto de maestría, pero decido gastarlo. Con lo que para hacer esa tirada partiría destreza 1 más el punto que me gasto del punto de maestría, partiría con destreza 2 frente a un desafío de destreza 6. Por tanto, tiraría el dado, si saco 4 o más, lo superaría, porque a 4 y 2 de mi destreza
mi punto original más el punto que he ganado con el PM, superaría ese desafío al alcanzar 6. Ya está, así de sencillo. Y luego los puntos de resistencia, que ya lo he explicado, también se pueden perder en los desafíos, no solo al perder un combate, sino en un desafío. Imagina que estoy cruzando un puente roto y quizás si fallo ese desafío de destreza voy a perder algún punto de resistencia que siempre me vendrá indicado en el propio desafío. Y por último están las tiradas del destino, que ya las he explicado al hablar de los pergaminos de la Sibila. Es decir, muchas veces, tanto una recompensa como una penalización será el azar el que decida qué es lo que gano o lo que pierdo haciendo una tirada de 100 en los pergaminos de la Sibila. Este es el icono de la tirada del destino. Luego, estos son los iconos. En cada imagen veréis siempre estas flechas, o hay también con otras formas que nos indicarán en qué número continúo mi aventura. Siempre elegirás tú la que tú quieras para continuar el camino hacia la izquierda, hacia la derecha, recto, sencillo.